un mal antero del día. Le dije a Fer si quería predicar y parece que no quiere. Mati, podés tomar tu lugar. ¿Cómo andan? Bien, bueno verlos un martes más. Hace rato que venían llevando el tema de predicar, pero bueno, cuando manda mensaje a la pastora, al pastor podemos verlo un poquito manejando toda la pastora, eso es. Si me quieren acompañar al libro de Juan capítulo 3. En 7 años la primera vez que... Gracias, amigo. Y buen día tu servicio. ¿Qué le parece si oramos primeramente por esta palabra? El Señor ha puesto en mi corazón. Señor, te doy gracias por este día, gracias por el privilegio que nos hace a cada uno de nosotros de poder venir primeramente a adorar tu nombre y a bendecir tu nombre, Dios. Padre, venimos delante de ti como somos, sus manos, Señor, llenos tal vez de errores, pero delante de un Dios perfecto. Padre, toma conmigo el control de todo lo que vaya a decir, de mis gestos, de lo que salga de mi boca, Padre, que sea guiado por tu Espíritu Santo. Y Padre, que esta palabra pueda llevar su fruto. Te damos toda la gloria, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Juan 3, 16, 17, el versículo que tal vez muchos sabemos de memoria. Venimos hablando de lo que es hace 2 meses el propósito de Dios en nuestras vidas. Romanos 8:28, allá atrás lo tenemos. Ha pasado más de 10 prédicas diciéndonos o orientándonos, a veces exhortándonos con amor, a veces con no tanto amor, con un tirón de oreja de parte de Dios. A veces lo entendemos un poquito más, de que Dios realmente quiere que estemos en su propósito y no solamente en el nuestro. La palabra del Señor en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Perdón por la homilética, espero que el profe de homilética no mire este video, esta prédica. Pero bueno, acá podemos ver primeramente el propósito de Dios. Jesús entiende que hay un propósito de Dios para su vida, ¿no? Por eso camina, por eso dice que sí. Ahora, nosotros como cristianos, hoy vamos a explorar 3 puntos fundamentales. Anotalo, Jorgito. Porque debemos aceptar el propósito de Dios, así como Jesús. Debemos entender que no será fácil, así como tampoco lo fue para Jesús, aceptar el propósito del Padre y seguir ese propósito. Y también, en tercero, debemos saber que tendremos una recompensa. 3 puntos van a ser sencillos, rápidos. Siempre pongo el cronómetro para no pasarme, no aburrir a nadie. Y le pasaba a Juli, no sé si está, no está, pero bueno, el título, le puse el título y es el propósito eterno. Ahora vamos a ver, conforme vayan pasando los minutos, de qué se trata este propósito eterno. Primero, como dice Juan 3:16, Dios tenía un propósito. Y tenemos que tener bien en claro que Dios no es ningún improvisado. No es que Dios dice, bueno, hoy hago tal cosa y después veo cómo lo resuelvo o cómo se van dando las cosas y conforme a eso voy añadiendo o quitando cosas. Dios no es así. Nosotros, el día de mañana, o si hemos hecho alguna casa, no empezamos primeramente por el techo. Es imposible empezar por el techo si no empezamos por los cimientos. Ese es el Dios
que tenemos, y un Dios que hace la creación. Ahora vamos a ver cómo Dios también hace la creación, este Dios de orden, este Dios de propósito. En Génesis, capítulo 1, no vamos a estar leyendo, pero bueno, un pantallazo rápido. En el primer día Dios crea la luz. En el segundo día crea la expansión y el firmamento. En el tercer día ya Dios crea la vegetación. Eso no quiere decir que Dios tuvo un orden. Después en el día 4, 5 y 6 se encarga de las aves del cielo, de los peces, se encarga de la vegetación, de los otros animales, y también se encarga del hombre. Entonces todo tiene una estructura, todo tiene un sentido, todo tiene un propósito de Dios. No hizo primero el ser humano y después acomodó más o menos la tierra. Dios no es así. Ahora, esa creación pasó un tiempo, el hombre cae, el hombre peca, y Dios tenía que mandar a alguien para redimir al mundo, para recomponer de vuelta la relación que se había dañado por el pecado de Adán y Eva. Y ahí está Jesús entendiendo lo que era el propósito de Dios y aceptando el propósito de Dios. ¿Para qué? Para esa redención que tenía para con nosotros. Hoy somos redimidos por la sangre de Cristo. Vamos al libro de Lucas. Rápidamente lo voy a leer en TLA. Si la aplicación me deja, puede fallar. Lucas capítulo 19, del 1 al 10, habla de Zaqueo, el pequeño Zaqueo. Ahora van a ver por qué digo el pequeño Zaqueo. Lucas 19, versículo 1 en adelante, dice: Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Versículo 9 dice: Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Versículo 10: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Zaqueo, un pequeño cobrador de impuestos. En ese entonces el cobrador de impuestos lo querían fácilmente apedrear, porque no solamente cobraba lo de los romanos, sino que también se quedaba con algún vueltito. Entonces lo detestaban, lo odiaban. Imagínense en esa época, ¿no? Ahora, ¿cómo es la salvación y la gracia de Dios? Es lo que pensaba. Esa gracia y esa salvación fue para Zaqueo, que no lo quería nadie. Era el malo del barrio. Bueno, hoy mi compañero toda la vida no vino. Pero un día me tocó predicarle al malo del barrio. Así que, bueno, ya saben todo, ¿no? Golpeaba y demás. Muchas veces me ha invitado a pelear y le voy a decir ahora: nunca le tuve miedo al chiquito ese. Nunca, jamás, aunque era mucho más grande que yo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que ir a predicarle al malo del barrio como cristiano? ¿Qué pasa cuando tenemos que ir a predicar a la ovejita negra de la familia? Peor aún, perdón, mi hermana, pregúntame lo que dice ir a predicarle a su encargada, de que hay un Dios vivo, de que hay un Jesús que salva. Ahora, debemos entender que no solamente tenemos que ser creyentes de Jesús, sino discípulos. ¿Y qué hace el discípulo? Hace lo que el maestro hace. Si el maestro predica,
vamos a tener que predicarla. Así que bueno, muchas veces me ha tocado ir a predicar a la gente que no he tenido ganas de que sea salva, pero la gracia y la misericordia de Dios es más grande. Hay que llevar ese mensaje de salvación. No podemos quedarnos callados. Y a veces cuando llevamos ese mensaje de salvación, nos empiezan a pasar cosas. Y nos empiezan a pasar una, y nos empiezan a pasar dos, y pasa un tren y nos choca, pasa un avión y nos pega. Y parece que todo va para atrás. Parece que todo va para atrás. Otras personas que le han predicado han aceptado a Cristo, gracias a la misericordia de Dios. Con el paso del tiempo me dice, yo nunca me pasó tantas cosas que como me están pasando ahora, después de aceptar a Dios. Y le digo, bienvenido al mundo. El diablo siempre va a querer que nosotros desviemos el mensaje de salvación, que desviemos ese propósito también, así como tenía Jesús de ir y predicar, también es nuestro propósito de ir y predicar. Entonces muchas cosas se van a levantar. Y si no, miren las cosas que también se le levantaron a Jesús. Mateo capítulo 9. Algo que le pasa a Jesús, Mateo capítulo 9, versículos 2 y 3. Dice, y sucedió que trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Y como bueno, aún Jesús haciendo la voluntad de Dios, se levantaron los escribas. ¿Y cuánto más se van a levantar en contra de nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios? Buscamos ese propósito que Dios nos ha dado. Y esto me lleva al punto 2, que debemos entender que no será fácil este propósito, este llamado. Tenemos una idea hecha, creo yo, en nuestra cabeza, y acá capaz que genere algo de discusión, alguien me quiera apedrear. Pero bueno, mientras estaba en el hospital la semana pasada, esperando al doctor, trataba de pensar en esta palabra, meditaba, oraba al Señor y le decía, Señor, ayúdame porque se me está complicando para armar el mensaje. Y algo que pensaba es que no va a ser fácil cuando sigamos el propósito de Dios. Saben que tenemos una idea, tal vez inculcada o tal vez nuestra, de que cuando decimos que es el propósito de Dios, todas las cosas se dan. ¿Puede ser que sea así? Sí, obviamente, se puede dar que cuando estemos en el centro de la voluntad de Dios, Mati ya se está acomodando en la silla, no lo estoy mirando. Se puede dar, no digo que no. Pero también puede pasar otra cosa. Puede pasar que mientras, así como Jesús estuvo cumpliendo el propósito de Dios, se le levantaron muchas cosas. Él sanaba paralíticos, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Y en ningún momento se le fue fácil. ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos siempre tenían algo malo para decir. Lo acusaron, lo golpearon, lo escupieron. Entonces, a veces, estar en el propósito de Dios no implica que no pase nada. Eso hay que hacerle entender a la gente y a los nuevos más que nada, que siempre puede pasarte algo malo para nosotros, algo malo, pero está en el centro de la voluntad de Dios. Espero que nadie me apedree. Y un día, después de dirigir los 12, Jesús, después de hacer milagros, después de caminar, llevar el mensaje de Dios, el Hijo de Dios tenía que definir su propósito. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Miren, hermanos, lo que le pasa a Jesús haciendo
el propósito de Dios. Y a veces cuando nosotros nos miramos lo que nos pasa a nosotros, cuando hacemos el propósito de Dios, comparamos y decimos, che, en verdad no me está pasando nada. En verdad, con Dios puedo salir y puedo seguir adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que pareció aprendió la obediencia. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y me quiero centrar en el versículo 7, cuando dice ruegos y súplicas. Ahí nos lleva la noche de Getsemaní. Jesús allá, en ese lugar, donde es traicionado, donde ora el Padre, también nos relata Mateo. Mateo, si quieren anotarlo, donde Jesús tiene una charla con su Padre, Mateo capítulo 26, versículo 39, que dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando leía esto, y uno se mete más allá de ponerse a pensar, y lo que vivió Jesús seguramente fue duro, ¿no? Sabía lo que venía, sabía que el propósito de Dios tenía que cumplirse, su propósito también. Pero para entender lo que tuvo que tener Jesús, aquel lugar en el Getsemaní, tenemos que entender que Jesús tuvo que enfrentar dos muertes, la física y también la espiritual. La muerte física, esa es la que se separa el alma del cuerpo, pero la muerte espiritual es la que se separa del alma de Dios. A esas dos muertes se tuvo que enfrentar Jesús. Así que díganme si el propósito de Dios, de Jesús fue fácil. El trauma que debería afrontar Jesús no era la muerte física, porque la muerte física, él ya había visto a Lázaro morir y él había resucitado a Lázaro. Él sabía que él, orar a Dios podía resucitar a los muertos. No era la preocupación de Jesús, la agonía, lo que le preocupaba, era la muerte espiritual allí en la cruz. En el libro de Mateo también, para ser conciso y preciso, Mateo 27, 46, no lo vamos a leer, pero ahí es el punto, Mateo 27, 46, ahí es el punto donde la deidad se parte en dos. Ahí donde el Hijo es totalmente separado del Padre. Porque ahí donde Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Eso no había pasado nunca en la historia de la humanidad, donde Jesús tenga que ser separado del Padre. Y si volvemos atrás, donde dice ahí en Getsemaní, pasa de mí esta copa, seguramente Jesús de rodillas, orando, meditando a Dios, jamás hubiese pensado en vivir algo así, ¿no? Pensaba lo duro que puede haber sido para él. Y repasando otro momento de la historia, allá en el Viernes Santo, donde se rompe la relación del Hijo con el Padre, donde Jesús es hecho pecado por nosotros, donde la cruz se envuelve en sangre, porque Jesús toma la copa de la ira por nosotros. Miren lo que es el propósito. Cuando nos ponemos a pensar nuestro propósito y lo comparamos con el de Jesús, a veces digo, dale Johnny, levantate y seguí. En ese mismo camino, en Getsemaní, Jesús fue golpeado, fue torturado por nosotros, fue escupido. Le iba a pedir a Juli que
que ponga una foto, pero era muy fuerte poner un Jesús en la cruz, después de haber sido golpeado, ¿no? ¿Y qué le quiero decir con esto? Que tal vez cuando estés cumpliendo el propósito de Dios en tu vida, tal vez te dejes solo, pero no quiera decir que Jesús y que Dios está con vos y el Espíritu Santo. Tal vez te pasen cosas, pero no quiere decir que Jesús no esté. Porque si no, ¿cómo hacemos? Porque Jesús chocó con la realidad. Por eso nosotros a veces decimos, bueno, pero si es la voluntad de Dios, todo será y los planetas salir. Y para Jesús no se le alinearon los planetas, que tuvo que ir a la muerte. Vamos al punto 3, donde debemos entender que también hay recompensas. La recompensa de Jesús fue la resurrección y la vida eterna. Esa fue la recompensa de Jesús. Hoy está sentado a la diestra de Dios. Romanos, si me quieren acompañar, libro de Romanos 8, hay cerca de nuestro lema, Romanos 8, 34, Romanos 8, 34 en adelante. Hay varias preguntas anteriormente, pero me quiero detener en estas. Dice el Reina Valera, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Otra pregunta en el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Más adelante dice, como está escrito, por causa de que somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús tuvo su recompensa. Hoy está, como dice la palabra, como dice Romano, sentado a la diestra de Dios, ya glorificado. Y quería decirle algo, ya para casi terminar. Me queda poquito. Que nada te aleje del día a día con Dios. Que la situación, como vengo diciendo hace unos meses, que la situación de Argentina, económica, cultural, o lo que fuere, no te aleje del eje de Dios. Que no te aleje. Jesús tuvo que enfrentar a uno de los imperios más grandes, que fue el romano. Y su vista siempre estuvo en Dios. Y cuando tuvo algún problema, cuando tuvo que hacer algo, siempre recurrió a Dios. Eso lo podemos hacer nosotros también. Por medio de Jesús ya tenemos la recompensa, hermanos, la salvación y la vida eterna. Y nada nos va a poder sacar de ahí. Y algo que sí también quería decirle, algo que todas las noches trato de recordar, que Cristo es nuestra recompensa. No olvidar eso. Cristo es, fue y será nuestra recompensa. Él tiene un propósito para tu vida. Por algo estás acá, por algo aceptaste a Cristo. Y saben que también vale recordar que Dios se deleita en los corazones que siguen el camino de Dios. Dios se deleita en aquellos que llevan el mensaje de salvación. Todo le pertenece a Cristo. Todo le pertenece a Cristo. Todo está bajo la mirada de Cristo. Amén. La faz de la tierra está bajo la mirada de Dios. No olviden eso, tanto lo bueno que hacemos como a veces lo no tan bueno. Y cuando estés haciendo estés encaminado, yendo al propósito de Dios,
no temas, porque a veces vienen los temores. No dejamos de ser personas, pero a veces los temores vienen. A veces nuestra cabeza nos juega una mala pasada, nuestro pensamiento nos juega una mala pasada. No temas, tal vez, a los desastres naturales. No olvides que Dios creó la naturaleza. No tengas miedo, a las autoridades. Hay un relato entre Jesús y Pilato. Jesús está delante de Pilato cuando lo entregan. Y Pilato le dice, tengo la autoridad de, si quiero te dejo libre, si quiero te mato, voy a hacer lo que quiero con vos. Y Jesús le dice, no, pará. La autoridad que tenés es porque Dios te la da, no porque vos la tenés. Entonces recordá que la autoridad siempre la tiene Dios. Amén. Mati, Dios. Ya estamos terminando, si querés pasar con tu hermosa guitarra. Para concluir, Dios nos ama y espera de nosotros lo mejor, que sigamos el propósito a pesar de Él.